¿Qué tal? Bienvenidos al desarrollo práctico de la sesión número 3 referido al análisis descriptivo. En esta ocasión, en un almacén se desea iniciar un proceso de control estadístico para la toma de decisiones. El gerente de operaciones logísticas está interesado en conocer ciertos aspectos del funcionamiento del almacén, tales como tiempo promedio de descarga del camión, la dispersión de los pesos promedios reportados por el cliente versus lo que se está recibiendo, y la moda en las sucursales que solicitan reaprovisionamiento, es decir, la sucursal que solicita más reaprovisionamiento. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer uso de los estadísticos descriptivos y unas herramientas bastante interesantes de Excel para atender el requerimiento de nuestro cliente, que en este caso va a ser el gerente de operaciones logísticas. Fíjense que aquí tenemos una toma de tiempos de la descarga de un camión para los productos de víveres, frutas y vegetales, pescadería, carnicería, lácteos y bebidas alcohólicas o bebidas AH. Pesos netos de la mercancía, frutas y vegetales, pescadería y carnicería, y los pasillos del almacén o las sucursales, ¿ok? Entonces vamos a estar viendo cuál de estas solicita mayor reaprovisionamiento, cuál es la dispersión de los pesos y cuál es el análisis de tiempos promedios en cuanto a la toma, la descarga de los tiempos. Perfecto. Entonces vamos a analizar este pequeño diagrama de procesos para a realizar los análisis de los datos estadísticos. Entonces el primer paso es habilitar el análisis de datos de Excel. Vamos a la sección de estadística descriptiva, seleccionar las métricas para el análisis descriptivo. Entonces, bueno, vamos a cumplir con cada una de las fases. Ya yo tengo preinstalado lo que es mi análisis de datos. Entonces es bastante sencillo hacerlo. Lo que uno hace es irse a las opciones, a los complementos de Excel. Entonces, una vez que estás en los complementos de Excel, lo que hacemos es buscar el análisis de datos, y al ubicar el análisis de datos, entonces nosotros lo que hacemos es activarlo. Ok, perfecto, es bastante sencillo la verdad. El complemento de Excel, le damos ir. Entonces aquí tenemos herramientas para analizar. Yo ya tengo habilitado Solver, herramienta para Euro, Solver, bueno, eso es ya aquí. Entonces cuando ustedes van al complemento de Excel, en teoría está así, le damos clic y le damos a aceptar. Ya tenemos nuestro análisis de datos en la sección de datos. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis de datos? Bueno, bastante sencillo. Yo quiero saber cuáles son las métricas descriptivas de los tiempos promedios en el departamento de víveres. Entonces yo me voy a la parte de datos, suponiendo que estoy aquí en inicios, tengo eso seleccionado, me voy acá a datos, análisis de datos. Entonces me dice qué quieres en relación a los análisis de datos. Hay bastantes factores que elegir: análisis de varianza de un factor, covarianza, estadística descriptiva, porque eso dice nuestro diagrama de proceso. Al darle estadística descriptiva, el rango de entrada, seleccionamos esto va a ser un ejemplo, ya yo lo he hecho por cuestiones de estética y cuestiones de tiempo. El rango de salida, vamos a suponer que sea acá, en nuestro rango de salida, y quiero que me dé el resumen de estadística descriptiva y el nivel de confianza del 0,95%. Entonces le vamos a aceptar. El rango de entrada de OK. Vamos aquí al rango de entrada de estadística descriptiva. Vamos a seleccionar nuevamente todos estos datos porque solamente he seleccionado uno. Entonces él te lo manda automáticamente a una hoja. Y aquí columna 1, si le fuésemos dado que agarrar el rótulo, nos dice que es víveres. Entonces fíjense que nosotros después lo que le damos un poco de estética, lo seleccionamos, le ponemos un título que nosotros creamos conveniente. Entonces tenemos la media, que en este caso es 12.25 minutos, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, el rango, el valor máximo, el valor mínimo, la suma de los datos, la cuenta, es decir, cuántos datos estoy yo evaluando, y
el nivel de confianza de la muestra. Entonces imagínense nosotros hacer cada una de las solicitudes uno por uno utilizando las funciones estadísticas, nos tardaríamos un poco. Entonces la resolución se vería de esta manera. Fíjense que he utilizado el mismo raciocinio, fíjense que da los mismos datos incluso, y lo que he hecho es darle un poco de estética para que el análisis se vea de manera estupenda. Perfecto. Entonces fíjense que ya tenemos nuestras medias y es las que estamos resaltando. En el análisis descriptivo de la toma de tiempos en víveres, en promedio nos tardamos 12.25 minutos en descargar el camión. Con respecto a frutas y vegetales, 19 minutos. Con respecto a pescadería, 19.31, 19.18. En carnicería, 16.375. En lácteos, y en bebidas alcohólicas 23.25. entonces vamos a analizar con los complementos. Entonces el víveres, el tiempo de descarga promedio es de 12.25, de frutas y vegetales aquí tenemos nuestros tiempos promedio y podemos analizar cada uno de ellos. Fíjense que el mayor tiempo promedio lo obtenemos en el apartado de bebidas alcohólicas. Tiene bastante sentido, pues estos productos son un poco más delicados, requieren otro tipo de atención logística, entonces es bastante acertado el estadístico que nos ha dado. Entonces fíjense que lo hemos señalado acá y lo tenemos en el reporte gráfico. ¿Qué debemos hacer? Las recomendaciones van a girar en función de lo que nosotros queramos. Si nosotros queremos optimizar, tenemos que ver cuáles son los apartados logísticos, si hay una guía asada que uno tiene que llenar, algún permiso, entonces ir agilizando todos esos procesos, darle un día específico donde dispongamos de la mayor disponibilidad tanto de espacio como de recursos humanos para que este tiempo vaya optimizando de manera excelente. Entonces hemos ya respondido el primer apartado que solicita la gerencia de operaciones logísticas con cada uno de los tiempos promedios. Hay que enfatizar el hecho de qué es lo que se quiere realizar para poder establecer las medidas correctivas en cada uno de los apartados. Entonces vamos a la parte 2, que se nos pide establecer cuáles son las diferencias entre los pesos. El análisis descriptivo lo hacemos de la misma manera, pero en función de la base de datos de pesos. Entonces al tener ya todo claro, vemos que nuestra desviación estándar la tenemos aquí y la variación con la varianza de la muestra. Estos son los estadísticos que a nosotros nos importa, nos implica tener para este tipo de análisis. Entonces nos están pidiendo básicamente que hallemos el coeficiente de variación, teniendo en cuenta que el coeficiente de variación no es más que el cociente del valor de la desviación estándar en función de la media. Entonces nosotros podemos aquí establecer cuál es el coeficiente de variación de los pesos que ellos reportan en su guía de despacho y con los que nosotros estamos reportando con nuestra guía de recepción. En frutas y vegetales tenemos un coeficiente de variación del 35%, lo que da un control de variabilidad del 65%, pues hacemos es el indicador de gestión en función de un 100%, cuánto está variando nuestros pesos, ¿ok? Con respecto a lo que ellos dicen que tienen y con respecto a lo que realmente está llegando. Esto es muy importante hacerlo por cuestiones de costos. Es decir, nosotros no vamos a pagar la tara, como coloquialmente se le conoce, o el peso bruto del proveedor. Entonces es importante tener esto y sobre todo enfatizar al cliente que cuando hay una diferencia tan pronunciada, nosotros tenemos que aplicar alguna medida correctiva, a ver si por alguna razón está mermando ese peso, ya sea por condiciones del producto o está mermando por condiciones de hurto, y por supuesto nosotros que vamos a recibir ese material no vamos a tener ese costo adicional, pero es muy importante hacérselo saber con este tipo de análisis descriptivos, ¿ok? Esto sin duda que es uno de los talones de Aquiles, sobre todo en los negocios de retail, de reventa, lo que son los supermercados, autoservicios, porque no se tiene control estadístico sobre estas métricas. Entonces cuando llega la hora de pagar la factura, ninguno de las dos partes quiere ser, pero si nosotros hacemos un informe de esto prácticamente por cada recepción, utilizando ya herramientas de inteligencia de negocios que sean más automatizadas
que el principio sea el mismo, pero que al nosotros colocar un código QR, por ejemplo, nos vacíe esa base de datos y no haga el cruce entre la desviación estándar y la media. Eso sería fantástico y nos ayudaría muchísimo a tomar decisiones, ¿ok? Si cambia el proveedor, si los transportistas, si la recepción, eso ayudaría un montón. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los pasillos del almacén o las sucursales, como normalmente se le conoce, o sucursales, donde nosotros vamos a buscar, o pasillos de almacén, cuál es el que más se repite. Entonces nosotros con nuestra base de datos, aquí tengo los pasillos, se le conoce como pasillos del almacén o sucursales, entonces pueden nombrarlo como lo conozcan en su país. Perfecto, aquí lo conocemos o pasillo de almacén o la sucursal. Perfecto, aclarado este punto, entonces nosotros a partir de este razonamiento vemos que se utilizó el pasillo 5, el pasillo 14, el pasillo 6. Vamos a ver cuál de ellos se utilizó más a través de la moda, porque es el dato que mayor se repite. Entonces el pasillo que más se utilizó fue el pasillo 2, entonces vamos a ver cuál es la rotación de inventario, cuáles inventarios estuvieron allí, por qué están allí, es el que tiene más fácil acceso al montacarga. Entonces eso forma parte también de nuestros análisis y así podemos responder a cada una de las preguntas que está solicitando nuestro cliente, ¿ok? Bastante sencillo, utilizando la herramienta análisis de datos, porque imagínense que nosotros en cada apartado tuviéramos que haber igualado, igual promedio, seleccionar la base de datos. Entonces no, imagínense, hay que utilizar las herramientas de Excel a nuestro favor. Entonces, estimados estudiantes, esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en el desarrollo de la sesión número 4.